padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 18 de octubre del 2021. Me da mucho gusto tenerlos en una clase más en esta modalidad a distancia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando que se encuentren excelente. El día de hoy, como siempre, trabajaremos con 3 actividades. El material que tú necesitarás para la clase del día de hoy será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. En tu segunda actividad necesitarás tu guía a aplicados. Y en tu tercera actividad necesitarás tu libreta de ciencias naturales, así como también tu libro de ciencias naturales. Por favor, reúne tu material y ten todo a la mano para que puedas realizar las actividades. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes. Mándame mensaje y yo te ayudo de manera individual. Recuerda que puedes repetir el video las veces que tú creas necesarias para que puedas comprender los temas. Recuerda que las evidencias en tu guía, en tu libro de matemáticas de la SEP, necesitan llevar tu nombre y la fecha, y en tu libreta deben llevar tu nombre, fecha, título e instrucciones, ¿sale? Entonces, niños, échenle muchísimas ganas. Nunca desistan, aunque esta situación no es fácil, deben de esforzarse al máximo para salir adelante, ¿sale? Bueno, sin más que decirles, deseo que tengan un excelente día, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Excelente, niños, en esta primera actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas con el tema sumas y restas de fracciones con distintos denominadores, ¿sale? En esta ocasión tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. Explicaré cómo resolver problemas con sumas y restas de fracciones, así que pon muchísima atención. Antes de iniciar con la actividad quisiera preguntarte, ¿por qué son importantes las fracciones en nuestra vida diaria? ¿Sabes cómo identificar cuándo es una suma o una resta de fracciones? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Primero comenzar explicando qué es una fracción. Una fracción, recordemos, que es cuando dividimos un todo en partes iguales. La fracción tiene 2 elementos muy importantes, el numerador y el denominador. El numerador nos indica la parte que nosotros vamos a tomar del entero y el denominador nos indica en las partes que yo voy a dividir ese entero. Hay infinidad de fracciones, pero aquí voy a explicar 3 tipos de fracciones. Las fracciones impropias, recordemos que se le llaman así porque son menores al entero, por ejemplo, 1/2. Las fracciones impropias son mayores al entero, por eso se le denominan impropias. Por ejemplo, 3/2 es mayor al entero, por lo tanto es fracción impropia. Y finalmente la fracción mixta. Las fracciones mixtas son mayores al entero, pero estas están compuestas por enteros y por fracciones. Por ejemplo, un entero, 1/2, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Para realizar una suma o una resta de fracciones con distintos denominadores, podemos utilizar 2 métodos, el método de las equivalencias y el método del mínimo común múltiplo. Recordemos que el método de las equivalencias se calcula multiplicando el denominador por un número para igualarlo al otro denominador, ¿sale? Y el mínimo común múltiplo se utiliza en multiplicación cruzada para convertirse en un mismo denominador, ¿sale? Ahorita les explicaré cómo puedes realizar una suma o resta de fracciones mediante problemas, así que pongan muchísima atención porque su actividad será similar a estos problemas que yo les voy a explicar, ¿sale? Fíjense bien, tenemos el primero. Dice así: ¿cuánto hay que agregar a 2 doceavos para obtener 5 sextos? Recuerden que en la clase pasada yo les expliqué cómo realizar las sumas o restas de fracciones cuando esta suma o resta estaba incompleta, ¿verdad? Pues es igual en este problema. Dice que cuánto hay que agregarle a 2 doceavos para obtener 5 sextos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es realizar una resta porque queremos encontrar la fracción que nos hace falta. Entonces, cuando ya calculemos esta resta de fracciones, ya vamos a identificar nosotros cuánto le tenemos que agregar a 2 doceavos para obtener 5 sextos. ¿Por qué? Porque ahí nos está indicando qué fracción hace falta para obtener 5 sextos y que esa fracción se le tiene que sumar a 2 doceavos. Yo aquí
voy a elegir el método de las equivalencias para sacar el resultado, pero ustedes pueden elegir el método que mejor les parezca, ¿sale? Vamos a realizar el método de las equivalencias para llegar al resultado. Entonces, lo que voy a hacer yo es sacar la fracción con el denominador mayor y posteriormente igualar este denominador al denominador que ya tengo. 6 por cuánto me lleva a 12, 6 por 2, entonces toda la fracción la voy a multiplicar por 2. 6 por 2, 12, 5 por 2, 10. Entonces, realizo la resta para llegar al resultado. Recuerden que los denominadores se pasan igualitos, ¿sale? 10 menos 2, 8. Quiere decir que yo a 2 doceavos le tengo que agregar 8 doceavos para llegar a 5 sextos. Entonces, quiere decir que mi respuesta es 8 doceavos. ¿Por qué? Porque 2 doceavos más 8 doceavos es igual a 5 sextos. Esa operación realicé yo para llegar al resultado. ¿Por qué? Porque tenía que encontrar la fracción que se le debería de sumar a 2 doceavos para llegar a 5 sextos, ¿sale? Realicé una resta con las fracciones que ya tenía en el problema y llegué al resultado. Y este lo coloqué en la pregunta, ¿sale? Eso es lo que realizarán ustedes cuando les pregunten cuánto hay que sumar a una fracción para llegar a otra, ¿sale? Ahora pasamos al segundo problema que dice así. ¿Qué tanto es mayor o menor que un entero la suma de 4 quintos y 3 décimos? Cuando te hagan esta pregunta, tú lo que vas a realizar primero es la suma o resta de fracción que ahí te están pidiendo. ¿Por qué? Porque tienes que calcular si esta fracción es menor o es mayor al entero y cuánto se pasa o cuánto es menor. Te repito la pregunta. ¿Qué tanto es mayor o menor que un entero la suma de 4 quintos más 3 décimos? Aquí lo que tienes que hacer primero es la suma o resta que te muestren y finalmente tienes que observar si es menor o mayor el resultado al entero y cuánto se pasó o cuánto le falta para el entero, ¿sale? Vamos a iniciar realizando la suma. Yo voy a elegir el método de las equivalencias para calcularlo más rápido. Tú puedes elegir el método que más se te facilite, ¿sale? Vamos a realizar la suma, porque aquí nos muestran esta suma, ¿sale? Lo primero que voy a hacer es sacar la fracción con el denominador mayor y colocar el signo. Lo segundo es igualar este denominador a 10, ¿sale? 5 por 2 me da 10, entonces toda la fracción la voy a multiplicar por 10. 5 por 2, 10, 4 por 2, 8. Sumamos al final, ¿sale? 8 más 3, 11. Y el denominador se pasa igual. Si nosotros nos fijamos, esta fracción se pasa del entero. Entonces, la respuesta será, es mayor. Pero, ¿cuánto es mayor al entero? Recuerden que una fracción, para considerarse entero, debe de ser igual el número de abajo y de arriba, o sea, el denominador y el numerador. Entonces, si yo tengo aquí 10, quiere decir que un entero de 10 se escribe así, 10 décimos. Ahora, ustedes díganme aquí, ¿con cuánto se pasa el 11 del 10? ¿Con cuánto le gana el 11 al 10? A ver, díganme, con 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta fracción que tengo yo aquí es mayor por 1 décimo. ¿Por qué? Porque se pasa del entero 1 décimo, porque el entero de décimos tiene que ser 10 décimos. Si nosotros tuviéramos aquí quintos, el entero de quintos fuera 5 quintos, el de cuartos, 4 cuartos, etc. Ahí te vas a dar cuenta tú cuánto se pasa del entero o cuánto le falta para llegar al entero. Aquí nosotros realizamos esta suma porque aquí nos indicaba y al final vimos que 11 décimos era mayor al entero porque el numerador se pasaba del denominador y al final sacamos que era mayor 1 décimo porque el numerador es 11 y se pasa con 1 del denominador que es 10, ¿sale? Así ustedes pueden calcular si es mayor o menor al entero, identificando el denominador y el numerador. Cuando el numerador, o sea, el de arriba, es menor al de abajo, entonces esa fracción es menor al entero. Pero aquí el numerador era mayor que el denominador, por lo tanto, era mayor al entero y se pasó con 1 décimo. ¿Por qué? Porque se pasa de 1 para el 10, ¿sale?
Hasta ahí queda claro cómo resolver cuando te pregunten si una suma o resta es mayor o menor al entero. Recuerden que cuando el numerador es menor que el denominador, esa fracción será menor al entero. Pero ahorita el numerador era mayor al denominador, por eso se considera mayor al entero y se pasó con 1. ¿Por qué? Porque 11 le gana por 1 al 10. ¿Sale? Así resolverán ustedes este problema cuando se los pidan en su actividad. Ahora vamos a realizar el tercer problema. Dice así. ¿Es verdad que 2/3 más 3/5 es igual a un entero 6/15? Ahí lo que vamos a realizar es comprobar nada más. Y si comprobando llegamos a este resultado, quiere decir que sí es verdad. Y si comprobando con esta operación no llegamos al resultado, quiere decir que es mentira, ¿sale? Entonces hay que realizar esta operación para poder identificar si llegamos a este resultado. Y si llegamos al resultado, quiere decir que estamos en lo correcto, ¿sale? Si no, va a ser mentira lo que nos dice la pregunta. Vamos a iniciar. 3/5 más 2/3. Yo aquí voy a elegir el método del mínimo común múltiplo, ¿sale? Lo primero que voy a realizar yo es aquí multiplicar los denominadores. 5 por 3, 15, después cruzado, 3 por 3, 9, 5 por 2, 10. Ahí está. Ahora vamos a sumar los numeradores. 9 más 10, 19. Aquí vamos a realizar nosotros una conversión. Vamos a sacar los enteros y la fracción. Un entero de quinceavos debe de ser 15 quinceavos. Fíjense bien. Para considerar un entero de 15, debemos de tener esta fracción. Quiere decir que aquí tenemos un entero y el 19, ¿con cuánto se pasa del 15? Con 4, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un entero 4/15. Ahora sí vemos, ¿es lo mismo que un entero 6/15? No, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta será no. ¿Por qué no? Porque 2/3 más 3/5 no es un entero 6/15, sino que esa suma nos da un entero 4/15. Recuerden que para sacar los enteros y fracción solamente tuve que ubicar cuánto se pasaba el 19 del 15 para saber la fracción que yo tenía en esos enteros, ¿sale? Recuerden que si me salía este resultado, la respuesta sería así, pero como no me salió el resultado que decía en el problema, mi respuesta fue no. Ahora vamos con el cuarto problema. Dice así. ¿En cuánto se pasa o excede 7/8 a 2/6? Dice aquí que con cuánto se pasa 7/8 de 2/6. Cuando tú quieres saber la distancia que hay entre una cosa y otra, ¿qué operación utilizas? O cuando tú vas a la tienda y ves algo que quieres comprar y traes 20 pesos, para saber cuánto te va a sobrar, ¿qué operación haces? Una resta, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a realizar aquí es una resta para saber cuánto le gana una fracción a la otra. Te repito, aquí te pregunta cuánto le gana 7/8 a 2/6 o cuánto excede o cuánto se pasa. Entonces, para saber la diferencia entre una fracción y otra, lo que tú tienes que realizar es una resta. ¿Por qué? Porque se están pidiendo que saques la diferencia entre una fracción y otra. Cuando tú vas a la tienda y llevas 20 pesos y quieres comprar algo, ¿qué operación realizas para saber cuánto te va a sobrar o si te va a alcanzar? Una resta. Entonces, vamos a realizar aquí una resta para saber la diferencia, ¿sale? Empezamos. 7/8 menos 2/6. Yo aquí voy a elegir el método del mínimo común múltiplo. Lo primero que voy a hacer es realizar la multiplicación de los denominadores. 8 por 6, 48. Después cruzado, 7 por 6, 42. 8 por 2, 16. Ahora sí realizamos la resta de los numeradores, ¿sale? 42 menos 16, ¿cuánto es? 26. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 7/8 y 2/6? Es esta fracción que está aquí, pero yo la puedo simplificar. Si 26 le saco mitad, ¿cuánto es? 13.
Si a 48 le saco mitad, ¿cuánto es? 24. Y así queda, ¿sale? Entonces la diferencia entre 7 octavos y 2 sextos es 13/24, ¿sale? Esa es la fracción diferencial entre 7 octavos y 2 sextos. Así realizarán ustedes la operación cuando les pidan la diferencia entre una fracción y otra, o cuánto le gana una fracción a otra, ¿sale? ¿Queda entendido entonces cómo puedes utilizar las fracciones en los problemas? Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 16. Ahí tendrán que resolver 4 problemas similares a los que yo les expliqué en el video. Hay que leer muy bien cada una de las preguntas que nos proporcionan en cada problema, porque dependiendo de tu comprensión es la operación que vas a utilizar, así como te lo expliqué anteriormente, ¿sale? Entonces, ¿queda claro hasta ahí el tema? Excelente, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizar esta actividad y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su segunda actividad en su materia de español con el tema oraciones. En esta ocasión ustedes necesitarán su guía aplicados. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué son las oraciones? ¿Qué elementos deben llevar? Excelente. Pongan muchísima atención, por favor. ¿Una oración qué es? Las oraciones son enunciados que a nosotros nos van a expresar información sobre cualquier cosa. Pero las oraciones deben de llevar 3 elementos muy importantes: el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Pero qué es cada uno de estos elementos? El sujeto es de quien se habla en la oración, ya sea si es una persona, animal, cosa o lugar. El verbo son las acciones que realiza el sujeto, que hace el sujeto. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Para poder identificar el sujeto, el verbo y el predicado, nosotros podemos realizarnos las siguientes preguntas. Para identificar el sujeto, podemos preguntar de quién se habla o quién aparece en la oración. Para identificar el verbo, podemos preguntarnos qué hace el sujeto. Y para identificar el predicado podemos preguntarnos qué se dice del sujeto. Ejemplos de una oración es la siguiente: mi mamá come sopa. Aquí el sujeto es mi mamá porque es de quien se habla. ¿Qué hace mi mamá? Come. ¿Y qué come? Sopa, ¿sale? Entonces, ahí están identificados los 3 elementos: sujeto, verbo y predicado. Pero existen 2 tipos de oraciones: las oraciones simples y las oraciones compuestas. A continuación te explicaré cada una de estas y las diferencias. Las oraciones simples son las oraciones que están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Recuerden que el sujeto es de quien se habla, ya sea persona, animal, cosa o lugar. El verbo son las acciones o lo que hace el sujeto y el predicado es lo que se dice del sujeto. A continuación te muestro 4 ejemplos de oraciones simples, ya que estas deben de llevar un sujeto, un verbo y un predicado. Pon atención. La primera dice: mi papá corre por las tardes. Aquí el sujeto es mi papá porque es de quien se habla. Entonces, corre es un verbo porque es lo que hace mi papá. Y lo que sobra es por las tardes porque es lo que se dice del sujeto. Vamos con un segundo ejemplo. Mi papá come cosas saludables. Aquí, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién se habla? De mi papá. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? A ver, ¿qué hace mi papá? Come. Ese es el verbo porque es la acción del sujeto. Y finalmente lo que sobra o lo que se dice del sujeto es que come cosas saludables y ese es el predicado. Vamos con otro ejemplo. Mi tía compró una casa. ¿De quién se habla en esta oración simple? De mi tía. Entonces mi tía es el sujeto. Ahora, ¿el verbo cuál es? Compró. ¿Por qué? Porque esa es la acción del sujeto. Compró. Y finalmente, una casa es el predicado porque es lo que se dice del sujeto. Y finalmente, la última, mi tía lloró de felicidad.
¿De quién se habla en esta oración? De mi tía, por lo tanto mi tía es el sujeto. ¿Y qué hace mi tía? Lloró, ese es el verbo. ¿Y qué se dice del sujeto? Que lloró de felicidad. Entonces de felicidad es el predicado. Hasta ahí queda claro entonces qué es la oración simple y cómo se construye. Recuerden que la oración simple nos va a proporcionar información de cualquier tema, pero debe estar construida por un sujeto, un verbo y un predicado, como se los mencioné anteriormente. El sujeto es de quien se habla en oración, el verbo son las acciones del sujeto y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿sale? Ahora te explicaré qué es una oración compuesta y por qué es diferente a la oración simple. La oración compuesta es una oración que está construida por un sujeto, un predicado, pero dos o más verbos. Esa es la diferencia fundamental de una oración simple, que la oración compuesta va a estar construida por un sujeto, un predicado, pero debe de llevar de dos a más verbos. Otra diferencia de las oraciones compuestas es que una oración compuesta está formada por dos oraciones simples unidas por signos de puntuación o nexos. Recuerden que los nexos son palabritas que nos van a ayudar a nosotros a unir dos oraciones o a separarlas. Entonces también las oraciones compuestas van a estar construidas por dos oraciones simples, pero estas oraciones simples van a estar unidas por un nexo o un signo de puntuación. Te muestro un ejemplo de oraciones compuestas. Dice aquí: mi papá corre por las tardes y come cosas saludables. Si te fijas, unimos las dos oraciones simples que te mostré al principio, ¿sale? ¿Y con qué las unimos? Con un nexo que es el y. Si te fijas, esta oración compuesta cumple con la característica de dos verbos. ¿Por qué? Porque tenemos el corre y el come. Y también cumple con la unión de dos oraciones simples mediante un nexo, ¿sale? Te repito las características de las oraciones compuestas. Recuerda que estas deben de llevar un sujeto, un predicado, pero de dos a más verbos. Y también están construidas por dos oraciones simples unidas por un nexo o un signo de puntuación. El ejemplo que te proporcioné es el siguiente: mi papá corre por las tardes y come cosas saludables. Aquí unimos las dos oraciones simples que te mostré al principio con el nexo y aquí cumplimos con la condición de que tengamos dos verbos, come y corre, ¿sale? Esas son las características de las oraciones compuestas. Pero niños, existen tres tipos de oraciones compuestas. Pongan mucha atención porque cada una de ellas tiene características distintas. Las primeras son las oraciones yuxtapuestas. Estas son las oraciones compuestas que están unidas mediante signos de puntuación. Podemos unir aquí las dos oraciones simples mediante una coma, un punto y coma o dos puntos. Esa es la característica principal de las oraciones yuxtapuestas, que están unidas por un signo de puntuación, ya sea comas, punto y coma o dos puntos. Fíjense bien en el ejemplo que les voy a mostrar. Mi papá corre por las tardes, punto y coma, come cosas saludables. Si nos fijamos, unimos las dos oraciones simples que les mostré al principio, pero las unimos con el punto y la coma, que es un signo de puntuación. Entonces ahí tenemos una oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque estamos uniendo dos oraciones simples mediante un signo de puntuación, que es el punto y la coma. Si nos fijamos, ahí tenemos dos verbos, corre y come. Y las dos oraciones simples están unidas por el punto y la coma, ¿sale? Esa es la característica principal de las oraciones yuxtapuestas, que van a estar unidas las dos oraciones simples mediante un signo de puntuación que pueden ser la coma, punto y coma o dos puntos. Hasta ahí vamos bien con las características de las oraciones yuxtapuestas. Excelente. Ahora vamos con el segundo tipo de oraciones compuestas. Estas se llaman oraciones coordinadas. Estas oraciones coordinadas, las oraciones simples aquí van a estar unidas mediante nexos coordinantes. ¿Y cuáles son estos nexos coordinantes? La y, la o, ni, pero, es decir, y etcétera, ¿sale? Entonces aquí podemos utilizar estos nexos nada más porque son coordinantes.
¿Cuáles son estos nexos? El y, el o, el ni, el pero y el es decir. Solamente esos nexos nos van a ayudar a unir dos oraciones simples. ¿Para qué? Para hacer una oración compuesta. Y esta oración compuesta se le va a llamar coordinadas porque estamos utilizando cualquiera de estos nexos. Te muestro el ejemplo, ¿sale? Mi papá corre por las tardes y come cosas saludables. Si te fijas, unimos dos oraciones simples mediante el nexo y este nexo y pertenece a nexos coordinantes, por lo tanto, esta oración compuesta se llama coordinada. También tenemos dos verbos, el corre y el come. Entonces, sí cumplimos con las características de las oraciones coordinadas. ¿Por qué? Porque las oraciones simples van a estar unidas mediante el nexo y este corresponde a los nexos coordinantes. Recuerda que las oraciones coordinadas van a unir dos oraciones simples mediante los nexos y, o, ni, pero, es decir, nada más, ¿sale? Entonces, aquí sí cumplimos con la característica y tenemos una oración coordinada. Y finalmente tenemos un tercer tipo de oración compuesta llamada oraciones subordinadas. ¿En qué consisten las oraciones subordinadas? Estas consisten en unir dos oraciones simples, pero con nexos causales que nos marcan la causa y la consecuencia. ¿Cuáles nexos pueden ser estos? El qué, por qué, pues, por lo que, entre otros nexos causales. Recuerden que los nexos causales nos dicen la causa y la consecuencia, y algunos de estos son los que les acabo de mencionar: qué, por qué, pues, por lo que, etc. A continuación te muestro ejemplos de una oración compuesta subordinada. Fíjense bien. Mi papá corre por las tardes, por lo que come cosas saludables. Si nos fijamos, unimos las dos oraciones simples del inicio, pero con el nexo por lo que, y esto hace que se conviertan en una oración compuesta subordinada porque utilizamos un nexo causal. Fíjense bien, mi papá corre por las tardes por lo que come cosas saludables. Aquí tenemos dos oraciones simples unidas por el nexo causal por lo que y tenemos dos verbos, corre y come. Esa es la característica fundamental de las oraciones compuestas subordinadas, que utilizan nexos causales para unir las dos oraciones simples. ¿Y cuáles son esos nexos causales que podemos utilizar? ¿Qué? ¿Por qué? Pues, por lo que, entre otros, ¿sale? Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí la diferencia entre una oración simple, una oración compuesta y los tipos de oraciones compuestas? Excelente. Vámonos a la actividad, por favor, pongan mucha atención. Se ubicarán en su guía aplicados, página 18. En el punto número 1 vas a subrayar las oraciones que sean simples y vas a encerrar las oraciones que sean compuestas. Acuérdate de las características de las oraciones simples y las características de las oraciones compuestas, ¿sale? Entonces vas a subrayar las oraciones simples y encerrar las oraciones compuestas. En el punto número 2 vas a escribir la Y si corresponden a oraciones yuxtapuestas, la C si corresponden a oraciones coordinadas y la S si corresponden a las oraciones subordinadas. Recuerda las características que debe de tener cada una de ellas, ¿sale? Para que puedas encontrar la respuesta correcta. Y finalmente te ubicarás en el punto número 3. Vas a completar las oraciones dependiendo la oración que te soliciten, ¿sale? Puedes completarlas con la información que tú gustes, pero debes de construir el tipo de oración que ahí te solicitan. Por ejemplo, en la número 1 debes de construir una oración yuxtapuesta. En la número 2 vas a construir una oración subordinada. En la número 3 vas a construir una oración coordinada. En la número 4 vas a construir una oración subordinada y en la número 5 una oración yuxtapuesta con la información que tú gustes, ¿sale? Pero debe de ser el tipo de oración que ahí te están pidiendo, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí la actividad? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad final. Excelente, mis
mis niños, vamos por su última actividad en su materia de ciencias naturales con el tema prevención de accidentes en el sistema nervioso y en nuestro cuerpo. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libreta de ciencias naturales y también pueden apoyarse en su libro de ciencias naturales. Antes de iniciar con la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Por qué es importante realizar acciones para proteger nuestro sistema nervioso? ¿Qué acciones en tu vida cotidiana o en tu vida diaria pueden provocarte accidentes? Excelente, niños, pónganse cómodos y por favor concéntrense porque vamos a iniciar. Hay que recordar que el sistema nervioso es el sistema que controla a todos los demás sistemas y este sistema nervioso es el que coordina a todos los demás sistemas, ¿sale? Recuerden que si uno de estos sistemas falla, todos los demás sistemas empiezan a fallar porque todos están entrelazados. Pero el sistema nervioso es el que nos permite realizar todos los movimientos de nuestro cuerpo. Recuerden que hay dos tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Los movimientos voluntarios son los que nosotros podemos controlar de manera consciente, por ejemplo, el caminar, el comer, el escribir, el correr, el bailar, etc. ¿Por qué? Porque esto los podemos controlar nosotras las personas de manera consciente. Pero existen unos segundos movimientos llamados movimientos involuntarios. Estos son los que no podemos controlar de manera consciente, por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón y el acto reflejo, entre otros. Este acto reflejo es el que a nosotros los seres humanos nos lleva a evitar accidentes o nos lleva a que nosotros nos alejemos del peligro. Por ejemplo, si tú vas a tocar una cacerola caliente, luego tú sacas la mano, ¿verdad? Eso es el acto reflejo. O cuando tú observas que te va a caer algo sobre ti, tú te mueves o te alejas. Eso es el acto reflejo y este nos previene de los accidentes o nos aleja de las acciones peligrosas, ¿sale? Sin embargo, niños, en algunas ocasiones no todos tomamos medidas preventivas para evitar accidentes y eso provoca que suframos lesiones o accidentes tanto en nuestro cuerpo como en el sistema nervioso. Pero, ¿qué son los accidentes? ¿O por qué es tan importante evitar estos accidentes? Los accidentes son circunstancias no previstas que aparecen de forma inesperada y pueden originar lesiones leves o lesiones graves. Entre las lesiones leves pueden ser raspones o rasguños, niños, pero entre las lesiones graves pueden ser lesiones que pongan en riesgo tu vida y las de los demás. Por ejemplo, una quebradura de alguna extremidad o algún otro accidente más fuerte que ponga en peligro tu vida y la de otras personas, ¿sale? Hasta ahí queda claro entonces los accidentes. Recuerden que estos son circunstancias no previstas, o sea que tú no los puedes controlar. Esos son los accidentes y pueden ser leves y pueden ser graves. Ejemplos de accidentes son los siguientes. El tropezar y caerte y ahí te puedes raspar, eso es un accidente. También el caerte de tu bicicleta, de un árbol, de las escaleras, porque eso te puede provocar lesiones. Otros ejemplos de accidentes son quemarte, cortarte con tijeras, cuchillos, etcétera, machucarte ya sea con la puerta, con un martillo, etcétera, resbalarte, ahogarse, etcétera. Debemos de saber, niños, que los accidentes pueden ocurrir en cualquier parte, ya sea en tu casa, en la escuela o en la calle. Ocurren cuando menos lo esperamos. Pero estos son prevenibles, niños, los podemos prevenir, pero es necesario que estemos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y detectar las zonas de riesgo o las cosas que nos pueden hacer daño, ¿sale? Les repito, estos accidentes pueden pasar en cualquier lugar, en casa, en la calle o en la escuela, cuando menos lo esperamos. Pero estos accidentes se pueden prevenir siempre y cuando nosotros estemos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor e identifiquemos las zonas de riesgo o también las cosas que nos pueden hacer daño, ¿sale? Entonces, es muy importante que nosotros estemos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y en el lugar donde nosotros estamos en ese momento. Pero también existen algunas medidas de prevención que nosotros podemos llevar a cabo para evitar accidentes y lesiones. A continuación te muestro cada una de ellas. La primera de ellas es
Tener cuidado con objetos calientes, por ejemplo, con la plancha o con cacerolas en donde están cocinando. ¿Por qué? Porque esto está caliente y tú te puedes quemar y te puedes provocar una lesión. Así que no toques nada que tú creas que esté caliente, ¿sale? Porque puedes quemarte y puedes producirte una lesión en la piel. La segunda acción que podemos llevar a cabo para prevenir accidentes es tener cuidado en la cocina, ya que la cocina no es un área de fuego. Ahí debes de tener cuidado con el fuego y todo lo que se esté cocinando porque te puedes quemar y provocarte una lesión en la piel, ¿sale? Así que atentos cuando estén en la cocina, no estar jugando ni estar tocando todo lo que ustedes observan ahí. La tercera medida preventiva es evitar correr en lugares como baños y pasillos, ya que si no tienes cuidado puedes resbalar y provocarte alguna lesión, ¿sale? La cuarta medida preventiva que tú puedes realizar es no ingerir productos de limpieza, ya que estos productos de limpieza son tóxicos y pueden provocarte un daño a tu salud. Por eso también hay que tener señalados estos productos de limpieza, ya sea con una estampita de peligro o con alguna calavera, para que tú sepas que no debes de ingerir estos productos de limpieza porque son tóxicos para tu salud. La siguiente medida preventiva y muy importante también es evitar introducir objetos pequeños a la boca, por ejemplo, monedas, canicas, etcétera, porque estos objetos pueden quedar atorados en tu garganta y pueden asfixiarte. Es muy importante que no introduzcas ni un objeto que no sea comida. ¿Por qué? Porque estos pueden quedar atorados en tu garganta y provocarte hasta la muerte porque te asfixian, ¿sale? No se les olvide. Siguiendo con las medidas de prevención, nosotros también debemos de tener cuidado al bajar y subir las escaleras. Por favor, no correr ni jugar cuando bajemos y subamos esas escaleras porque puedes resbalar y puedes provocarte alguna lesión, ya sea quebradura o alguna lesión en tu cabeza o en tu columna y pueden perjudicar mucho tu salud, ¿sale? La siguiente medida de prevención que podemos aplicar es tener cuidado con el piso mojado, ya que puedes caerte, puedes resbalar y puedes provocarte una lesión. También ustedes deben de estar muy atentos con no acercarse a jugar con los cables de la luz, porque si tú los tocas, puedes electrocutarte. Por eso, niños, no intenten arreglar ningún cable de la luz eléctrica, porque para eso hay especialistas y hay medidas de prevención. Esto puede provocarte hasta la muerte, así que muy atentos ahí. Otra medida que podemos llevar a cabo también en nuestro hogar es levantar los juguetes del suelo cuando ya no los estés usando, porque si los dejas ahí puedes provocar una caída de alguien o una caída tuya y ahí sí puedes lesionarte, ¿sale? También, niños, cuando ustedes vayan a practicar algún deporte, deben de llevar el equipo de protección adecuado, por ejemplo, casco, coderas, rodilleras, etcétera. Cuando tú vayas a salir en tu bicicleta, debes usar ese equipo de protección o en tu patineta o cualquier otro deporte. ¿Esto para qué? Para evitar que te lesiones, para que evites lesiones en tu cuerpo y en cualquier sistema. Por eso es muy importante que siempre que vayas a realizar algún deporte, lleves tu equipo de protección adecuado. ¿Para qué? Para protegerte de cualquier lesión o de cualquier accidente. También es muy importante que cuando ustedes vayan a cruzar la calle, estén atentos de los señalamientos viales. ¿Por qué? Porque deben de seguir todas las instrucciones que les dicen esos señalamientos. Y si hay algún puente peatonal, ustedes deben utilizarlo. ¿Para qué? Para prevenir cualquier accidente hacia ustedes. Por eso es importante que cuando crucemos la calle respetemos todos los señalamientos e indicaciones viales o las indicaciones que nos dan algún tránsito, ¿sale? Entonces hay que estar muy atentos ahí porque esto puede evitar muchos accidentes. Otra cosa muy importante, niños, que no deben de dejar de lado ustedes es que cuando vayan en su automóvil usar el cinturón de seguridad, ya que este los puede proteger de muchos accidentes, o si ustedes van en algún taxi o en algún otro medio de transporte, también utilicen el cinturón de seguridad, esto para que se protejan a ustedes mismos y eviten posteriormente accidentes o lesiones. También otra medida preventiva muy importante es evitar
Jugar con objetos punzocortantes, como cuáles, como tijeras, cuchillos, navajas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto te puede provocar cortadas o heridas más fuertes y pueden llegar a perjudicar tu vida e incluso la muerte. Por eso es muy importante que evites jugar con esos objetos punzocortantes, ¿sale? O si lo vas a utilizar, que esté algún adulto ahí contigo ayudándote, que no estés solo. ¿Para qué? Para que prevengas accidentes. Otras medidas muy importantes, niños, es no jugar en la calle. ¿Por qué? Porque la calle no es un espacio para jugar, porque puede pasar algún carro y atropellarte o dañarte. O también puede haber personas extrañas en la calle que te quieran hacer daño. Entonces, evita jugar en la calle, por favor. También es muy importante que todas las indicaciones e instrucciones que te den los adultos las sigas al pie de la letra, porque esas instrucciones o indicaciones te las dan las personas adultas por tu bien, para cuidar tu salud, para cuidarte de lesiones y prevenir accidentes. Por eso es muy importante que hagan caso de lo que les dicen sus mamás en cuestión de prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque eso los va a tener con buena salud y los va a cuidar físicamente, niños, ¿sale? Entonces, recuerden que cuidar su cuerpo y cuidar sus sistemas los mantienen con buena salud y así cuidan su integridad física. Es muy importante que ustedes tomen todas las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes, lesiones y cuidar su integridad. ¿Sale, niños? Hasta ahí queda claro entonces cómo podemos prevenir algunos tipos de accidentes o lesiones. Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Para comenzar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales, colocarás la fecha, título, instrucciones, la actividad y tu nombre. Puedes apoyarte en tu libro de ciencias naturales, página 19 y página 21. En el punto número 1 vas a subrayar las acciones que puedo llevar a cabo para cuidar mi sistema nervioso y mi cuerpo. En el punto número 2 vas a subrayar con azul los hábitos que protegen la salud de Juan y de rojo los que la perjudican, ¿sale? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para que realicen esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberse saltado nada de este video. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas terminar tus actividades. Recuerda que deben de llevar nombre, fecha, título e instrucciones. También recuerda trabajar limpio, ¿sale? Bueno, les deseo un feliz inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los quiere y espera verlos en la clase de mañana martes, ¿sale? Bye. Cuídense mucho.